Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Histopia Historia, el programa de historia en tu emisora local. Hoy tenemos un programa muy variado ya que conoceremos tres distintos momentos de la historia. Descubriremos la Guerra de los Segadores por Ireneo Castillo. A continuación estaremos en la localidad de Priego de Córdoba, conociendo su revolución industrial con Miguel Forcada. Y terminaremos estudiando la icografía íbera, que nos enseñará a entender la simbología de las imágenes de ese momento con Rafael Ramos. Una hora por delante muy interesante de historia que os invito a que nos acompañéis. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos os damos de nuevo la bienvenida. Comenzamos. Comenzamos esta tarde conociendo un hecho histórico que ha quedado plasmado en el himno de Cataluña que estamos escuchando, por la repercusión que tuvo en este pueblo. Nos trasladamos al siglo XVII, concretamente a los años 1640 a 1659. Vamos a hablar de lo que comúnmente se llama la Guerra de los Segadores y para ello está con nosotros el historiador, escritor, bloguero y compañero de onda, Ireneo Castillo. Muy buenas, Ireneo, y bienvenido de nuevo a Histopia Historia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y poder hablarnos de historia, ¿eh? Al contrario, un placer. Bueno, ya que acabamos de escuchar el himno de Cataluña, que está basado en este momento, en este suceso, ¿nos puedes explicar qué fue la Guerra de los Segadores? Bueno, a ver, la Guerra de los Segadores es una de aquellas, digamos que contiendas que se entran dentro del siglo XVII, que fue también todo un follón. O sea, pero bueno, a ver, sintetizando, pues mira, la revuelta de los Segadores pues sería una revuelta popular que hubo en Cataluña contra la movilización y permanencia de los tercios castellanos que luchaban en la frontera entre Francia y Cataluña contra las tropas francesas. Bueno, en esta situación, que esto venía provocado por la guerra de los 30 años, pues la gente pues estaba pues bastante cabreada porque desde 1635 pues la gente que tenía digamos que las tierras fronterizas, que digamos que eran toda la parte de Cataluña, sobre todo la parte norte, pues tenían que coger y tenían que soportar pues los abusos y excesos de tener que alojar a los tercios castellanos. Y entonces la gente pues un poco pues digamos que se le infló lo que no tenía que inflarse. Y bueno, básicamente la síntesis sería esta. Entonces, el mantenimiento de las tropas castellanas, por decirlo rápido. Sí, o sea, de hecho, a ver, claro, ahora hemos de mirar de dónde venía todo esto, porque esto simplemente es una revuelta popular que parece, bueno, ¿esto por qué ha salido? No, esto tiene, evidentemente, como todo en la historia, digamos que toda ceniza viene de un fuego. Pues bueno, la revuelta de los segadores
proviene de lo que es la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, pues fue una guerra que se mantuvo digamos que en todo el centro de Europa, entre, digamos que lo que son los Habsburgo, que en aquel momento pues tenían el Sacro Imperio Germánico y sobre todo el Imperio Español, contra la Francia e Inglaterra. Bueno, Inglaterra no estaba muy metida, pero sobre todo Francia, que era la que estaba metida. Entonces, todo venía a colación de las guerras de religión entre los católicos, que se supone que los Habsburgo eran más bien que sería la banda católica, y los franceses y los protestantes que se enfrentaban. Pues bueno, total, estuvieron por aquí pues un montón de años de duro que te pego, prácticamente desde el 1618, y bueno, en una de estas circunstancias, Francia pues ataca a España en tanto en cuanto que estaban dentro de este tipo de guerras. Claro, en aquel momento estamos hablando de sobre el 1600 y algo, pues Francia, el rey castellano, o sea, Felipe IV, envía sus tropas a luchar contra los franceses. Pero se encuentra que Cataluña en ese momento no tenía ninguna intención de participar en aquel digamos que en aquella guerra, y entonces pone todas las trabas habidas y por haber para que las tropas castellanas pues no puedan alojarse, o no, digamos que no molesten mucho a la población catalana. Claro, en esta situación te encuentras con que el privado de Felipe IV, que era entonces el que mandaba, Gaspar Guzmán y Pimentel, más conocido por el conde duque de Olivares, pues se encontraba que no tenía dinero pues para digamos que para financiar la cantidad de guerras en las que se había metido, sobre todo en Flandes, en Centro Europa, la que se venía también en aquel momento, en 1640, por ejemplo, tenían el problema con las revueltas de independencia de Portugal. También Andalucía también tuvo en su momento en aquel mismo momento, en 1640, el intento de emancipación, o digamos que de secesión de la corona española a base del duque de Medina Sidonia, perdón. Y los catalanes pues también están metidos en todo el ajo este. Pero claro, necesitaba sobre todo que conseguir más dinero para poder seguir adelante con la guerra. Sin embargo, lo que se encuentra es que los reinos que no son castellanos, digamos así, tenía que pasar por las cortes para poder escogerlo, o sea, para que pudieran dar parte de su presupuesto para que poder seguir con la guerra. Y el conde duque de Olivares pues no estaba mucho por la labor, y entonces forzó la cosa para que las tropas catalanas participaran también en la guerra contra Francia. Claro, una de las formas pues fue justamente pues intentar tener dentro de, digamos que mantuvieran la población civil, mantuviera las tropas que estaban digamos que cerca de la frontera. Lo que pasa que eso implicaba toda una serie de problemas de orden público, que la gente pues estaba harto de estos, digamos que de estos problemas que venía por aquí. A partir de aquí, pues entonces, claro, se produce lo de la guerra. Bueno, seguro que lo habrás oído alguna vez, lo del Corpus de Sangre. Sí. Pues el corpus de sangre se produce el 7 de junio justamente de 1640 por el hecho de que pues un magistrado de la Real Audiencia de Cataluña intenta detener uno de los cabecillas de los segadores que se habían revuelto pues, contra los tercios que habían por allí por el norte de Cataluña. Se armó un revuelo muy importante, y al final hubo un tiroteo, muere uno de los cabecillas, y se produce una revuelta generalizada en la cual acaban cayendo pues entre 15 y 20 funcionarios reales que son muertos por el tumulto. Esto sí que sería tumulto, no sería otra cosa. Entonces, nos encontramos que esto se multiplica, o sea, la revuelta de estos segadores por culpa
digamos que del tumulto que se produce, se extiende por toda Cataluña y produce que la Generalitat busque los apoyos de Francia contra los abusos de las tropas españolas, las tropas castellanas en este caso. A partir de aquí, pues mira, firman toda una serie de pactos, por ejemplo el pacto de Ceret, en el cual pues lo que buscan sobre todo es pues un apoyo militar francés y digamos que el compromiso de secesión de la monarquía hispánica a fin de que Cataluña fuese pues una república libre bajo la protección del rey francés, que en aquel momento pues era Luis XIII. Luis XIII más adelante se proclama conde de Barcelona, empieza toda una serie de luchas intestinas entre las tropas francesas y catalanas por controlar el territorio. Las tropas del conde duque de Olivares van haciendo también lo suyo, hay batallas en todas las ciudades catalanas y pueblos, o sea, hay todo un problema bélico que dura desde 1640 pues prácticamente pues hasta 1648, 1653, en ese momento la Francia sufre lo que se llama la Guerra de la Fronda. Es digamos que padece una guerra intestina. En este caso sí que es una guerra civil, y entonces retira parte de las tropas que tenía por aquí, por Cataluña. A partir de 1648, pues las tropas castellanas comienzan a conquistar mayor terreno, hasta que queda estabilizado todo en lo que es la frontera, o sea, la frontera actual. Los franceses habían ocupado todo lo que es el Rosellón, que en ese momento digamos que había sido español, pero que lo había digamos que invadido Francia, y entonces al final entre las dos potencias llegaron a un acuerdo, un inicio de conversaciones sobre 1656. Finalmente se firmó el Tratado de los Pirineos en el 1659, 3 años después, y digamos que Cataluña acabó perdiendo, digamos que fue a Parlana y salió trasquilada al final, porque en ese momento pues perdió, o sea, se firmó este tratado, que se firmó en la isla de los Faisanes, que es una isla que está en el País Vasco, que hace frontera entre Francia y España, y da la casualidad de que esta isla digamos que es un condominio franco-español, que cada 6 meses cambian digamos que el dominio, o son 6 meses francesas y 6 meses española, y en esta isla pues se firmó la cesión del Rosellón y parte de la Cerdaña, que se firmó sin consultar a los catalanes, y fue una cosa que se firmaron entre los dos reyes. En ese momento ya, en 1659, ya era Luis XIV y Felipe IV, aún duraba el español, pero el otro ya había cambiado. Y entonces, pues salió Cataluña, en este caso, pues ya te digo, salió mal parada de la contienda esta bélica. ¿Qué relato? Porque estamos viendo que en 19 años cambia totalmente el panorama de Cataluña. Aparte de perder territorio físico, porque tú nos estás comentando entonces que Cataluña tendría parte de lo que hoy es Francia, el Rosellón, y parte de Córcega. Sí, Córcega no, era la Cerdaña. Es toda la parte que era catalana, pero que pertenecía a lo que era ya te lo diré, la vertiente norte de los Pirineos. Entonces, llega desde el mar, o sea, desde lo que es hoy día, pues el Cabo de Creus y todo aquello, pues hasta cerca de Andorra. Entonces todo eso era catalán, pero acaba por desaparecer y cae en manos francesas, en parte porque los mismos catalanes querían que habían firmado con Luis XIII, que quedaría como una especie de protectorado,
pero que al final simplemente pues se acabaron, digamos que entre España o entre la monarquía hispánica y entre Francia partieron, digamos que se partieron el pastel, y al final Cataluña pues fue la que salió perdiendo. Entonces, las consecuencias que tuvo la guerra de los segadores, aparte de lo que es soportar las tropas hispánicas en ese enfrentamiento, tuvo también que soportar el enfrentamiento francés contra las tropas catalanas y perder parte del territorio. Bueno, de hecho, no se enfrentaron, ¿eh? Las tropas francesas y las catalanas no. O sea, porque de hecho las catalanas estaban, digamos que colaboraban con las francesas, o al revés, vamos. Eran las catalanas con la ayuda francesa, pues se oponían a las tropas del conde duque de Olivares. Pero sí, en el momento que entre Francia y Castilla decidieron que paraban ya la guerra, pues al final Francia no cumplió ninguno de los acuerdos que había firmado con los catalanes, y se partieron pues lo que es la Cerdaña y digamos que todo lo que es el Rosellón. Pero bueno, hasta cierto punto lo hicieron, hasta tal punto lo hicieron que lo hicieron a escondidas y no se oficializó. O sea, estamos diciendo que separaron el trozo que es lo que se llama ahora Cataluña Norte, del resto del Principado en el 1659, pero oficialmente no se dijo a la Generalitat en aquel momento, no se dijo hasta el 1702, oficialmente. De tal forma que durante este tiempo se suponía que hubo alguna cosa de estas, pero no se sabía. Y entonces, claro, catalanes de un lado y catalanes de otro, pues, bueno, que pasaba por aquí, se sabía, pero no era oficial, no se habían repartido entre ellos dos. Pero mira, al final, pues, se repartieron el pastel entre unos y otros, y los que estaban en medio, pues, fueron los que salieron más perdidos. Pues, Ireneu, ha sido un placer escucharte, que nos hayas explicado este hecho histórico. Muy resumido por el tiempo que tenemos en la radio. El problema de esta que es una contienda que tiene un montón de detalles. Claro, es como intentar explicar la batalla del Ebro de la guerra civil, pues explicarla en 5 minutos. O sea, realmente es un problema. Pero fíjate, lo interesante es que ahora cuando nosotros escuchemos el himno de Cataluña, en lo cual está basado en esta guerra de los segadores, vamos a comprender de dónde viene un poquito y vamos a poder nosotros por nuestra cuenta poder investigar para entender mejor ese momento y por qué Cataluña tiene ese himno. Sí, no, es eso. Además, si ahora más o menos has escuchado las juventudes de la CUP, que son los de Arran, sí. Por ejemplo, estos tiene su origen de hecho en la guerra de los segadores, y viene el nombre viene también del mismo himno, porque se referían a lo que los segadores que hacían para que las tropas invasoras no se sintieran cómodas allí, de tal forma que lo que ellos propugnaban es que todo lo que es la siega, toda la mies, pues que la cortaran a ras de tierra, sí. A ras de tierra, por eso lo de arran, uh-huh. para que los caballos no tuvieran comida con qué comer. Mira, qué interesante, ya sabemos un poquito más. ¿Sabes? O sea, para que veas hasta qué punto está la cosa ligada hasta aquellos tiempos. Ajá. Pues muchísimas gracias, Ireneu, por explicarnos estos detalles. Ahora entendemos un poquito más la historia y comprenderemos más lo que es la historia del pueblo catalán. Esperamos escucharte dentro de poco para otro tema de historia. Pues cuando queráis, pues ya nos ponemos en contacto y ya podemos hablar de lo que queráis. O sea, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias, Ireneu. A vosotros. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega.
Y continuamos para conocer la historia de cómo la revolución industrial se introdujo en un pueblo de Andalucía y le afectó de tal manera que la última parte de su historia estuvo envuelta en un sector que le dejó mucho rédito y fama por la cantidad de empresas existentes. Hablamos de Priego de Córdoba y el sector en el que adquirieron la fama es el textil. Ha tenido la amabilidad de atendernos y explicarnos este fenómeno Miguel Forcada, cronista oficial de Priego de Córdoba y miembro de la Real Academia de Córdoba, y además autor del libro La industria textil del algodón en Priego de Córdoba. Muy buenas, Miguel, y bienvenido a Istopia Historia. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel, antes de llegar a la revolución industrial, ¿nos podría explicar qué experiencia e historia tiene Priego en el sector textil? Pues efectivamente tiene un antecedente, la industria textil del algodón, que es la que, en fin, enmarca el tema de la revolución industrial. Hay en Priego una época larga, siglos XVII y XVIII, en el que la industria de la seda, la fabricación de los tafetanes, pues daba trabajo a gran parte de los prieguenses, con una importancia que a mí mismo me sorprendió mucho cuando encontré en un libro de Antonio Domínguez Ortiz, el famoso historiador, los nombres de Sevilla, Granada y Priego, ponía a Priego al nivel de Sevilla y Granada en el tema de la fabricación de industria textil de la seda en esos siglos, ¿no? Es decir, que efectivamente la industria de la seda dio a Priego casi la mejor época de su historia, porque todo el barroco, la riqueza de iglesias barrocas de Priego, yo creo que no tiene explicación, sino es gracias a la rentabilidad enorme que tenía la industria de la seda. Sí, eso fue lo que me llamó la atención a la hora de leer su libro, que la explicación que usted da de tanto monumento, o sea, tanta riqueza monumental que hay en Priego, viene del excedente de ese sector, del sector textil. Claro, porque además todo el proceso se daba en Priego y por tanto la rentabilidad de cada fase del proceso se quedaba aquí. Igual que en la industria textil del algodón, pues el algodón había que comprarlo fuera, las máquinas había que comprarlas fuera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la seda, aquí se criaban los gusanos de seda, aquí se producía el hilo, aquí se hilaba y aquí se tejía. Y por lo tanto, todas esas fases del proceso, la rentabilidad que tenían se quedaba en Priego. La rentabilidad tenía que ser enorme porque la seda se exportaba incluso a América. Entonces, podemos decir, como usted explica en el libro, que los árboles que existían en ese momento en Priego, la mayoría eran moreras. Pues seguro. Primero, como bien sabes, Priego tiene mucha agua y de esa arboleda, bueno, había hasta en los patios de las casas había moreras y en todas las huertas de los alrededores de Priego y, en fin, yo creo que en aquel tiempo debía haber muchísimas más moreras que olivos. Bueno, llegamos al cambio de tejido y al cambio de producción. Ahora cambian la seda por el algodón. Pero usted ha puntualizado antes de que el algodón tenían que traerlo de fuera. Claro, el algodón no se produce en la comarca de Priego, que es un terreno abrupto y con una climatología no propicia para el algodón. Y realmente el algodón se traía yo no sé si decir que vino aquí algodón de Esmirna o algodón de América, pero luego la procedencia ya a finales del siglo XIX y siglo XX, que es cuando se desarrolla esta industria en Priego, el algodón se traía de Cataluña. Tenemos que tener antecedentes de Málaga, donde hubo una industria textil del algodón muy potente durante el siglo XVIII, finales y primera parte del XIX, pero realmente en Priego el algodón se traía de Cataluña. Pero yo entiendo que, por ejemplo, como usted ha puntualizado en Málaga, tiene el puerto y le llegaría y el coste de producción sería más barato que cuando llegara el algodón a Priego, porque la comunicación que tenía Priego ¿era fácil o era difícil? Las comunicaciones en Priego siempre han sido difíciles. Y efectivamente yo no puedo descartar, y en esa parte no he profundizado, en mi libro no he llegado a profundizar en ese punto. Si al comenzar la industria textil del algodón en Priego, estamos hablando de 1860 aproximadamente, a partir de ahí es cuando se detectan fábricas de tejidos de algodón en Priego. Si en esa primera época el algodón pudo efectivamente llegar desde Málaga, donde existía esa industria textil del algodón. Pero desde luego ya en el siglo XX, y cuando el auge de la industria textil en Priego, que son los años 20 y después de la guerra, los años 40 y 50, está claro que el algodón era traído de
de Barcelona, a pesar de que en la posguerra, que es otro tema que podríamos hablar después, Sí. pues a través de Itasa y Cepansa se intenta que el algodón se produzca en la campiña de Andalucía y que se pueda hilar en Andalucía, ¿no? Vale, vale. A mí me llama la atención, como usted describe en el libro, las fábricas. Hay una en especial que me ha llamado mucho la atención, que es cuando pasamos por lo que se llama la carretera de las Angosturas, que ahora mismo está caída la casa, y ahí usted describe que hubo una fábrica y una colonia. ¿Me puede describir un poquito esto? Sí, realmente es un caso impresionantemente interesante, porque se da uno cuenta de la iniciativa que tenían aquellas generaciones de final del siglo XIX, ¿no? Allí se abre la carretera. Esa carretera hay que partir una peña, el extremo de la sierra de la sierra de los judíos de Priego, de la sierra de Campos, para pasar la carretera, que es la carretera que va al Caudete Baena, en la dirección Madrid. Entonces, al partir de ahí y pasar la carretera, se aprovecha una corriente de agua importante, río Salado y un poco de desnivel que hay, para construir una fábrica de textil. Pero la fábrica de textil viene porque habían logrado instalar y crear una productora de energía eléctrica, una central eléctrica, que funcionaba gracias al salto de agua que se provocaba con el río Salado. Entonces, con esa energía eléctrica, instalan hacia 1902-1904 una fábrica textil allí mismo en un rincón de las Angosturas, un lugar estrecho y muy bello, pero muy complicado. Y alrededor de la fábrica se crea una aldeíta que llegó a tener cerca de 300 habitantes y que, bueno, no todos, pero parte de esos habitantes trabajaban en la fábrica. Y la aldea se crea, la construyen los mismos empresarios de la fábrica para dar alojamiento a los obreros. O sea, es una colonia industrial que, bueno, eso sí, vamos a Cataluña también existieron y en otros lugares como Antequera, pero que en Priego es el único caso que se ha dado, que yo conozca, de una central hidroeléctrica que abastece de energía para montar una fábrica textil. Es que eso es lo que me llama la atención. O sea, en la época en la que usted describe, que en 1900, los primeros años de 1900 del siglo pasado, además de crear una fábrica textil, el productor crea una central hidroeléctrica para alimentar energéticamente a sus máquinas. Eso es algo que ahora me parece que sería impensable también. Sí, eso ahora sería totalmente impensable. En aquellos tiempos existían más sitios, ¿no? Yo estoy seguro que en el río Genil hubo muchos casos, en Priego incluso hay otro lugar, también en el río Salado, pero al lado de la aldea de Zamorano, donde también existió, en este caso, una fábrica, era un molino aceitero y un molino de harina, y el molino aceitero se crea en los años 40 con una central eléctrica para la que tuvieron que construir incluso un canal elevando el nivel para que la caída del agua produzca, en fin, es un montaje increíble, y en el caso de Priego hay varios casos como este. Vale. Miguel, usted describe en el libro una serie de fábricas, incluso también pone en documentación los telares que existían, las personas que trabajaban dentro. ¿Toda esa documentación le ha sido difícil, fácil de poder conseguirla? Y de todo, ¿no? Es verdad que a partir de los años 40 hay un archivo del Sindicato Textil de Priego que tiene documentación incluso anterior, de épocas anteriores, porque debieron recoger de las fábricas y demás, que es muy rico ese archivo y se conserva perfectamente, íntegramente, ¿no? Pero en mi caso se ha dado el que yo, por ejemplo, intente pedir la documentación a una fábrica ya cerrada y el dueño me la entregue entera, es decir, me entregue el archivo entero. Y también se ha dado el caso de, a mí me gusta el senderismo y cuando ando por la sierra, cuando veo un cortijo en ruinas, no puedo evitar entrar para verlo por dentro porque me encanta, ¿no? Bueno, pues una vez me encontré un archivo prácticamente entero de una fábrica importante, tirado allí en mitad del patio de aquel cortijo, ¿no? Claro, fui y recogí toda la documentación que pude, que todavía estaba, en su mayor parte, estaba legible.
Es decir, en esta investigación, en la que la verdad es que desde que empecé a recopilar material pueden haber pasado más de 20 años, pues me ha aburrido de todo, pero documentación he tenido mucha. Y Miguel, lo que le quería preguntar a continuación era, sabemos que existieron muchas fábricas, pero el sector textil comienza en el declive. ¿Cómo se gestiona esta crisis? Se gestiona muy mal, evidentemente, aunque yo no sé si realmente había solución o a la larga se hubiera conseguido que durara 10, 15, 20 años más, pero finalmente yo creo que no tenía arreglo a la vista de lo que está ocurriendo con la industria textil, incluso en Cataluña, ¿no? Y con lo que pasa en los países del tercer mundo, China, etcétera, con los tejidos, lo que está ocurriendo, ¿no? En Priego se intentó hacer una concentración de fábricas para ver si así, uniéndose a los empresarios, podían crear una gran fábrica, una sola, en la que los empresarios fueran accionistas y pudiera introducir maquinaria nueva, etcétera, etcétera. Aunque parece que había intención por parte del gobierno de aquellos años, estamos hablando de los años 55 al 60 o por ahí, aunque parece que había intención desde Madrid de aportar una gran cantidad de dinero, pero finalmente los empresarios no se pusieron de acuerdo y aquello pues prácticamente entre 1960 y 1975 prácticamente se fue todo al garete. Los empresarios no renovaron maquinaria, no le veían futuro a la cosa. En fin, yo no quiero sacar conclusiones que no puedan estar suficientemente basadas, pero o los empresarios no estuvieron a la altura, o las ayudas que tenían y la competencia con Cataluña, que fue favorecida siempre, y eso lo digo con claridad, en el tema de la industria textil, pues vieron que no tenía solución. Uh-huh. Sí, el punto está ahí, ¿no? Parece como que siempre que había una intención de poder mejorar la situación en Priego, a los 2 o 3 días cortaban el tema e incluso había un silencio administrativo que no llegaba, ¿verdad? Efectivamente, de eso hay varios episodios en el libro, ¿no? Y cabe pensar, ¿por qué no?, que supuesto que la industria textil estaba controlada y dominada totalmente por los catalanes, que controlaban desde todo, desde el algodón hasta los sueldos y los niveles salariales que tenían los trabajadores, porque además el régimen de Franco puso en sus manos todo el asunto y todo el control de la industria textil, pues no favoreció absolutamente nada y por lo tanto el final casi estaba cantado. Una breve puntualización es lo importante que es que sea un pueblo industrioso, porque cambian el sentido del textil de producir algodón a fabricación de camisas o fabricación de pantalones, ¿verdad? Claro, igual que de la industria de la seda a la industria del algodón, hay un periodo de 60 años o más en las que Priego pues está prácticamente sumido en la miseria y no hubo una reconversión. Sin embargo, en el tema del textil del algodón sí que se produjo en cierta forma una reconversión, porque algunos empresarios y muchos trabajadores técnicos, pues lo que hicieron fue que se dieron cuenta de que la salida era pasar de la fabricación del tejido a la fabricación de las prendas de vestir. Y montaron industria de confección que, como he sabido, durante los años 80 y 90 sobre todo, pues ha dado también muchísima vida a Priego y que a partir del comienzo del siglo XXI pues también ha entrado en crisis. Pues Miguel, el tiempo en la radio es limitado, pero recomendamos su libro porque es muy interesante conocer esta parte de la historia de Priego. Recordamos que es La industria textil del algodón en Priego de Córdoba. Recomendamos este libro para que puedan conocer no solamente el pueblo de Priego, sino también esa industria y ese periodo de tiempo, periodo histórico en el cual tuvo su auge, tuvo sus crisis, pero que es un pueblo que reconvierte su sector textil de una forma u otra para seguir trabajando. Miguel, ha sido un placer que usted esté aquí con nosotros esta tarde y su disposición a la entrevista. Pues muchísimas gracias y por la entrevista y por recomendar el libro, porque efectivamente es un libro un poco especializado, pues no es que tenga una salida masiva, ¿no? Así que muchas gracias. De nada. Esperamos encontrarnos en otro momento, aunque sea en Priego, y tomarnos un cafecito juntos, Miguel. Por supuesto, cuando vosotros podáis. Adiós.
Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Comenzamos este tercer y último bloque del programa descubriendo a nuestros antepasados los íberos, un pueblo con unas características concretas y que nos va a develar Rafael Ramos, que es arqueólogo, miembro de la Real Academia de la Historia, vicepresidente y director de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia en Alicante. Pues ha escrito un excelente libro que recomendamos, se llama Los íberos, Imágenes y mitos de Iberia, editado por Almuzara. Muy buenas, Rafael, y bienvenido a Histopia Historia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Rafael, para comenzar, ¿podríamos decir que cuándo se data el pueblo de los íberos aquí en la península? Bueno, en la península desde antes del siglo V empieza a desarrollarse una que se ha venido llamando cultura ibérica y que llega hasta la romanización, es decir, que ocupa prácticamente 5 siglos. Ah, qué interesante. ¿Qué localizaciones podemos destacar de los íberos? Bueno, pues si yo en el libro subrayado las que y informado de las que considero más destacables de una forma subjetiva. En primer lugar empiezo lógicamente por la Alcudia, porque la Alcudia es el yacimiento donde no solo se puede observar la gestación, es decir, la formación de esa cultura, sino su pleno desarrollo e incluso su continuidad hasta la romanización. Es decir, es un yacimiento que nos ofrece esos 5 siglos a los que antes aludía en su totalidad y con todas las modalidades que cada uno de los momentos implica, es decir, en la época plena de la escultura de la gran estatuaria ibérica, el desarrollo posterior de las cerámicas con esos escenas pintadas de carácter narrativo y carácter simbólico que ilustran sobre las formas de vida y los cultos de aquellas gentes. Después de la Alcudia, pues lógicamente está Pozo Moro, el Parque de Elche, Porcuna, el Cabezulucero, el Cigarralejo, un largo etcétera. Es decir, los yacimientos arqueológicos de esta época conocidos hoy y más destacables de la civilización. Ajá. En su libro podemos destacar que hay un montón más, o sea que la península ibérica está lleno de lugares que podríamos destacar de este pueblo, ¿verdad? Claro. El mundo ibérico pues abarca prácticamente toda la costa mediterránea y penetra ampliamente hacia el interior. Ajá. Usted ha estudiado, Rafael, la simbología en las imágenes, lo que se llama iconografía. Es un método distinto al que estamos acostumbrados a que se estudie un pueblo. Pero, ¿qué podemos aprender de ello? Pues mire, yo lo que he pretendido es crear un método por el cual el estudio analítico de las imágenes nos lleva a la interpretación iconográfica y precisamente por ello nos lleva al conocimiento de los símbolos que las caracterizan. Es decir, lo que pretendo es que a través de las imágenes y de unos símbolos de los que hemos perdido el conocimiento, hemos olvidado, podemos recuperarlos ¿cómo? Pues a través de los textos antiguos con los mitos. Los mitos nos hablan de ciertas actuaciones y esas actuaciones van acompañadas de unos elementos y entonces hay que extraer los elementos de las imágenes para poder conocer qué son esas imágenes o quiénes son esas imágenes. Mire, hay una cosa muy significativa que desde un punto de vista parcial pues podría reflejar lo que le estoy indicando. La mayoría de nosotros, cuando hoy entramos a las iglesias, vemos muchas imágenes, ¿sí? Vemos muchas vírgenes y todas nos parecen iguales. Sin embargo, solo nuestras abuelas sí. Pues entraban y decían Santa Rita, Santa Catalina, Santa Justina. ¿Por qué? Porque sabían leer los símbolos que portaba cada una de las imágenes. Ajá. Nosotros hemos perdido esa memoria y lo que pretendo ahora es que la recuperemos a través de los mitos. Vale. Qué interesante el ejemplo que ha puesto, porque sí es verdad que las personas mayores nos dicen, incluso dependiendo de algunos elementos que pueden tener en manos, en pies o en cabeza, también claro. Identifican con respecto a claro. Lo que puede simbolizar sí. ese santo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí.
Y entonces usted... Sí, dígame. Que digo que entonces usted ha utilizado esa misma simbología para estudiar las imágenes de los íberos para destacar algunos elementos característicos de ese pueblo. Efectivamente, porque es importante la fijación de los detalles. Mire, vamos a utilizar otro ejemplo. Si aprendemos a mirar, que es lo primero que tenemos que hacer, mirar las piezas con detenimiento, pues empezamos a obtener una información objetiva. Vale. Voy a utilizar la pieza más significativa del mundo ibero, la Dama de Elche. Vale. Cuando nosotros miramos a la Dama de Elche, lo primero que miramos es su rostro. Y cuando miramos su rostro, observamos que hay una imperfección entre comillas, porque la genialidad que realizó el escultor no admite imperfecciones. Las dos mitades del rostro de la dama son desiguales. Ya estamos fijando cosas concretas. Efectivamente son desiguales porque todos los humanos tenemos las dos mitades de la cara desigual. Entonces, el artista que creó esa pieza estaba copiando de un modelo real vivo. No estaba plasmando la imagen perfecta de una divinidad. Bien. Entonces ya tenemos un punto primero. El artista copió la imagen de una mujer real. Vale. Pero vamos a seguir mirando. Y vemos que entre sus collares hay uno que ostenta unas grandes bulas porta amuleto. Y ahora vamos al mito y a los textos antiguos. ¿Quiénes podían portar bulas portamuletos, es decir, estuches para llevar amuletos? Solo las sacerdotisas. Si solo las sacerdotisas pueden llevar bulas portamuletos, esa imagen, que es la figura de una mujer real, fue sacerdotisa de la divinidad, sacerdotisa de la diosa, porque lleva las bulas contenedoras de los portamuletos. Pero vamos a seguir mirando, simplemente por el hecho de mirar. Si vemos el canto de los rodetes que lleva, si recuerdan la imagen de la dama, a ambos lados de su rostro, esos rodetes que son los estuches contenedores del pelo trenzado y ritualizado, pues si miramos el canto de esos estuches, vemos que en ambos se repite constantemente la flor de loto. Y volvemos a los textos. ¿Quién puede portar la flor de loto? Solo la divinidad. Solo la diosa en todo el Mediterráneo está simbolizada por la flor de loto. Entonces tenemos otra cosa. Hemos visto una mujer que además es sacerdotisa y que además lleva los atributos de la diosa. Pues ahora vamos a interpretar. ¿Qué es la Dama de Elche? La Dama de Elche es una mujer posiblemente de la localidad que fue sacerdotisa de la diosa en su templo y que como sacerdotisa era el receptáculo físico del cuerpo de la diosa en la tierra. Y entonces vamos ahora a responder, porque siempre viene la pregunta, ¿y quién fue esa figura? ¿Quién fue esa dama? Pues esa dama fue una mujer que fue sacerdotisa y que fue la diosa. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre será ambigua. Las tres cosas están representadas en una misma pieza y hay símbolos para identificar cada una de las facetas que nos permiten hacer la interpretación. Vale. Qué interesante, Rafael. Ya ves tú, yo la siguiente pregunta le iba a decir que si es importante fijarse en esos detalles, pero tal y como usted nos lo ha descrito, no hace falta la pregunta, ya se ha respondido, pues, ¿verdad? Eso ocurre con la mayoría de las grandes imágenes. No solo de las imágenes escultóricas, sino de las pictóricas, que son las que más nos ilustran sobre muchos temas de la vida cotidiana y de la relación con las divinidades. ¿Y dónde se han encontrado esas pinturas que usted nos han dicho? ¿En vasijas? Bueno, sí, tenemos tres grandes grupos. El grupo de Elche, representado fundamentalmente por la Alcudia, el grupo de Liria, en la zona valenciana, y el grupo de Azaila, en Teruel. Son los tres grandes grupos que ofrecen unas imágenes cuyas lecturas son posibles. Vale. Qué bien, qué interesante. ¿Y de escritura tenemos algo, Rafael?
Bueno, de escritura tenemos un gran problema, porque el problema de la escultura ibérica es que, gracias a la fonética que ideó Gómez Moreno, basándose en las inscripciones monetales y las distintas ciudades, sí, podemos leer, pero no podemos traducir. Ah, vale. Es decir, hoy podemos leer y en función de esas lecturas distinguimos 3 grandes grupos con 3 alfabetos diferenciables. Sí. Uno levantino, otro del sureste, otro intermedio llamado libio-fenicio o greco-ibérico. Pero si profundizamos nos encontramos con otro problema, y es que tenemos unas inscripciones que nos han llegado a nosotros a lo largo de 5 siglos de vida y han sufrido modificaciones en el tiempo, como nuestros idiomas actuales. Sí, claro. A lo largo de 5 siglos pues han sufrido modificaciones sustanciales. Pero además de eso, cada vez que queremos ampliar conocimientos nos encontramos con que parece ser que hay mucho localismo. Es decir, que nos encontramos con un problema como el africano actual, que cada clan, cada tribu tiene unos modismos con relación a un idioma más o menos general. Entonces, a medida que avanzamos, en vez de resolver el problema, se nos complica más. Bien, para yo poder entender lo que necesitaríamos, ¿como una piedra roseta para poder entender o interpretar lo que allí se escribe? Sí, necesitaríamos una piedra roseta, pero no una, necesitaríamos muchas. Sí, porque claro. Tenemos 3 alfabetos básicos y muchos modismos. Entonces tal vez una sola roseta no nos sirviera. El problema, por eso les decía que a medida que lo avanzamos, cuando yo empezaba a estudiar hace muchos años, pues el problema, después de que Gómez Moreno hubiera hecho la transcripción fonética, parecía resuelto. Bueno, pues el problema después de 50 años se ha complicado cada vez más. Y necesitaremos varias rosetas para poder solucionarlo. Bien. Pues fíjese, eso es interesante porque a pesar de ser un pueblo con unas características, cada localidad o cada yacimiento que ahora nosotros podríamos visitar, cada uno tendría su propio modismo a la hora de hablar. Es posible. Esto es lo que nos van dando los textos, porque cada día aparecen más inscripciones. Cada día aparecen más inscripciones y ningunas son iguales a las otras. Vaya, qué interesante. Y bueno, ¿y hasta cuándo se extendió este pueblo íbero, Rafael? Bueno, este pueblo se mantuvo desde mediados del siglo VI, como antes les decía, hasta la plena romanización. Es decir, son la fundación de colonias las que van absorbiendo mediante pactos a los indígenas, es decir, en este caso los iberos, y se van integrando en el mundo romano. Vale. Y a lo largo de ese periodo de tiempo, ¿fueron cambiando los modismos en el sentido de que unos se iban aceptando hacia otros o se mantuvieron íntegros? No. Vale. Una de las características que además la citan los historiadores antiguos, los historiadores de su época, de forma tajante, es la ciudad-estado. Cada ciudad era independiente de las demás. Dice Estrabón que no fueron capaces de unirse ni siquiera ante el enemigo común. Vaya. Es decir, yo me valgo por mí mismo. El soldado ibero era valorado en todo el mundo mediterráneo. El arte de la guerra era algo de su aristocracia consustancial. Los mercenarios iberos, desde las guerras del Peloponeso, figuran en todos los escenarios bélicos del mundo mediterráneo como las élites, los grandes guerreros del mundo antiguo. Es decir, que esa condición de los aristócratas, para los que utilizar el arco era una bajeza porque al enemigo había que lucharle de cara, esas reflexiones del mundo antiguo nos llegan a nosotros hoy y comprendemos a unas gentes con sus ciudades-estado independientes incapaces de unirse, como repito, decía Estrabón, ni siquiera ante el enemigo común, que en este caso fue Roma, y que acabó absorbiéndolos. Claro. Una pregunta que me surge en la conversación, Rafael. Cuando hablamos de íbero, se trata de toda la península ibérica, no estamos hablando solamente de España, ¿verdad? No, se trata de toda la península ibérica en su zona mediterránea costera. Vale. Con penetraciones hacia el interior y penetraciones
por los ríos, es decir, desde el Segura se llega al Guadalentín, Guadalquivir y se llega a Andalucía. Bien, sí. Bien. Toda esa zona, toda la zona, la Alta Andalucía, la Baja Andalucía, la zona del sureste y el Levante, sí. Y hasta Albacete, llegamos a Teruel, toda la zona de Azaila, toda esa zona es la zona de los iberos. Bien. Pero ya la meseta sí. ya nos presenta otras características. Y las zonas atlánticas, lógicamente otras, porque los precedentes son distintos. Es decir, a las zonas atlánticas llegaban ya a partir del año 1000 las gentes que iban buscando el estaño, sí. Iban a las Casitérides, iban a las Islas Británicas y forjaron esa ruta de los megalitos y una unidad que todavía existe en el mundo galaico con el mundo de la Bretaña y de Gran Bretaña. Sí, sí. Mientras que el mundo mediterráneo es el mundo de los iberos. Bien, es el bien, mundo bien. de unas gentes que sí. Habían recibido una serie de aportaciones estéticas y técnicas del Mediterráneo y que habían asimilado y que habían integrado creando su propia cultura. Y en Occidente de esa forma surgieron tres grandes culturas o civilizaciones, como queramos llamarla: la etrusca, la púnica y la ibérica. Es decir, Italia, norte de África y península ibérica en su arco mediterráneo. Pues mire que pues es muy interesante saber esos detalles, porque muchas veces podemos decir península ibérica, vale, y los englobamos todos ahí, ¿no? Porque es lo que ahora conocemos. El fallo está en hacer la historia desde el punto de vista de uno ahora, no del que existía en ese momento. Pues muy interesante, Rafael. Es una pena que el tiempo en la radio nos limite tanto para poder seguir hablando, de verdad. Me alegro que sea de su agrado. Pues sí, sí. De este tipo. Estupendo. Pues me gustaría mucho volverle a escuchar y quedaremos para otra ocasión para hablar de otro momento histórico. Seguramente que usted pues nos desvelará tantos detalles como los que hemos visto ahora de los íberos. Pues con mucho gusto. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes. El final ha llegado, pero solo por hoy. La semana que viene tendremos más historias. Hoy ha sido muy interesante lo que hemos conocido. Por ejemplo, la Guerra de los Segadores, cómo se produjo y afectó al pueblo catalán gracias a Ireneo Castillo. Luego, con Miguel Forcada, hemos visto cómo Priego de Córdoba ha sido un pueblo muy importante en el sector textil, teniendo dificultades añadidas. Y hemos terminado con Rafael Ramos, que nos enseñó cómo las imágenes nos indican la vida cotidiana y religiosa de un momento histórico, en este caso, los íberos. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que el programa quedará disponible en el blog de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, en los podcasts de Onda Local Andalucía, Radio Ignaja e iVoox, con las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y Flipboard. También podéis escuchar y ver imágenes mediante YouTube. Todo ello se notificará mediante la aplicación del programa que tenéis disponible para el móvil, tanto en Android como en Apple, y que podéis bajar con el mismo nombre, Histopia Historia. Las sugerencias y opiniones, pues las podéis seguir dejándolas en el email histopia2015@gmail.com o mediante las redes sociales. Os espero la semana que viene. Disfrutad y sed felices.